A esta hora amablemente nos atiende la doctora Catherine Jubinao, quien pues ha hecho una denuncia muy importante. Inicialmente a través de sus redes nos enteramos y por supuesto también ahí ustedes encuentran ya la información en nuestra página web de un saboteo o un autosaboteo, como ella lo ha denominado, a la reforma pensional hecha por parte del mismo gobierno, de la misma bancada que está proponiendo esta reforma. Doctora, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Bienvenida al informativo digital Colmundo. Muchas gracias, Toto. Un saludo para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿de qué se trata esta importante denuncia que por supuesto, pues de alguna forma prende alarmas porque pues hemos hablado y hemos escuchado claramente que la reforma pensional, estas reformas sociales, pues el gobierno las viene defendiendo de una gran manera, se habla de que hay una bancada que no apoya, pero sin embargo el anuncio que usted hace de un autosaboteo, pues sorprende bastante. Expliquémosle un poco a nuestros oyentes, doctora, gracias. Bueno, pues ayer hicimos una denuncia en la plenaria de la Cámara de Representantes sobre cómo toda esta narrativa de golpe blando que viene, digamos, utilizando el presidente para enardecer a sus bases, para polarizar aún más al país, realmente obedece a una estrategia de autogolpe, de autosaboteo. Y esto en razón de unas pruebas que yo revelé ayer en el marco del trámite de la reforma pensional, en donde queda evidenciado que el gobierno, de manera deliberada y a mi juicio malintencionada, decidió omitir el principio de publicidad al no entregarnos copia de las ponencias de Senado, que fueron las que súbitamente nos pusieron a votar cuando nosotros realmente teníamos era que debatir y votar la ponencia de Cámara. Ellos mandaron a imprimir las ponencias de Senado, las guardaron en un cuartico atrás en el recinto elíptico de la Cámara de Representantes y por alguna razón, en lugar de entregarlas en las curules de los representantes, lo que hicieron fue dar la orden de no entregarlas, de manera que allí se quedaron escondidas esas copias, se quedaron guardadas. Nosotros lo advertimos durante el debate, pero pues evidentemente eso vicia la reforma y seguramente la Corte Constitucional va a tener en cuenta esto para la evaluación de exequibilidad. O sea, podríamos decir que todo lo que se ha intentado, lo que ha avanzado, lo que intentó avanzar el gobierno con esta reforma, aquí quedaría prácticamente en cero nuevamente al usted hacer ese anuncio de que fue viciada porque pues no cumple exactamente ese tema de publicación y de entrega a ustedes los representantes. Pues habría que esperar qué dice la Corte Constitucional. La Corte Constitucional aún no ha fallado, solamente aceptó las demandas. Está en este momento justamente en evaluación, pero yo sí anuncié ayer que yo le voy a hacer llegar a la Corte Constitucional las pruebas que revelé ayer para que lo tenga en cuenta dentro de su evaluación. La Corte tiene dos caminos, o declarar exequible la reforma y a lo mejor considerar que estos vicios no son lo suficientemente importantes o no se configuraron, o tumbarla. Y al tumbarla también podría tener una suerte de opción media, que es devolverla al Congreso para que el Congreso subsane los vicios de trámite y la termine de tramitar bien y la vuelva a aprobar, que es un poco lo que pasó con la sentencia sobre el Ministerio de la Igualdad. La Corte no lo tumbó de tajo, sino que le devuelve al Congreso el trámite para que el Congreso subsane. Vamos a ver qué dice la Corte. Doctora Catherine, ¿cuándo debieron haber ustedes recibido esta información? ¿Cuándo debió haber sido puesto en las manos de los representantes la información que usted muestra en sus fotos, que pues vemos ahí claramente en unas fotos que usted publica, es un tipo de gaceta, y nunca llegó? Sí. ¿En qué fecha debió haber estado en sus manos? Pues la ley quinta, en su artículo 156, dice que debe publicarse antes. Ese antes puede ser un día antes, puede ser 3 días antes, inclusive puede ser horas antes, pero tiene que ser antes de que inicie la sesión, en este caso la plenaria de la Cámara de Representantes, que tenía fecha del 14 de junio. ¿Qué dice la Corte Constitucional en casos similares en los que se omitió la publicidad, se omitió entregar el texto? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que pusieron a la Cámara a aprobar el texto de Senado. Entonces, con esto la Cámara eludió el debate de la ponencia de Cámara y acogió de una sola votación, o sea, de un solo pupitrazo, la ponencia de Senado. Sin embargo, la Corte ha dicho
que si al momento de cambiarle los textos a una corporación y ponerle a votar el de la otra corporación, se les entrega copia física de la ponencia que se va a votar, ahí se podría cumplir con el principio de publicidad, porque lo que se busca evitar es que los representantes se confundan en cuanto a lo que están votando. Claro, los representantes a la Cámara llegan preparados con el texto de la plenaria de la Cámara. Era un texto sustancialmente al de Senado, o sea, tenía muchas diferencias para que la ciudadanía nos comprenda. Entonces, ¿cuál fue la falta y la omisión aquí? Que nos pusieron a votar el texto del Senado, pero no nos entregaron la ponencia en físico. Entonces, básicamente se podría decir que los representantes a la Cámara votamos a la ciega en ese momento. Y si me preguntan a mi criterio personal, yo sí creo que hay una probabilidad de que la Corte o tumbe la reforma del todo o se la devuelva al Congreso para que la terminemos de tramitar bien. Hombre, preocupante de todas maneras porque pues son trámites, hay muchas expectativas, es volver a ceros. Representante, una pregunta importante sobre ¿cómo llega a su conocimiento? ¿Quién le entrega estas importantes imágenes, estas fotos que por supuesto pues ya le están dando vuelta a las redes sociales y que son contundentes? ¿Cómo consigue usted estas evidencias? ¿Llega a través de alguien? ¿Usted misma las toma? ¿Cómo le damos cierta credibilidad y veracidad a estas imágenes, doctora? Bueno, pues fueron exfuncionarios de este gobierno, cuya identidad, por supuesto, no estoy en capacidad de revelar, pues son personas que podrían sufrir represalias por parte del gobierno. Fueron funcionarios del gobierno que en ese momento estuvieron ahí, que en ese momento tomaron las fotos, Sí. que en ese momento inclusive expresaron su desacuerdo con la decisión que estaban tomando, y pues esas personas se acercaron a mí muy preocupadas por lo que había sucedido, me entregaron las fotografías y pues bueno, de alguna manera confiaron en que al ser yo una congresista independiente que no tiene ningún tipo de compromiso ni deuda con el gobierno, ni ningún rabo de paja, pues ellos confiaron en que yo podía sacar esta información y eso es efectivamente lo que he hecho. Congresista, si recurrimos un poco a la duda, a la buena fe también de algunas personas, ¿podríamos decir de pronto que hubo olvido o quien le entrega a usted las pruebas? Recordemos que eso se dio un poco acelerado, finalmente hubo unos acuerdos ahí como apurados. Yo tuve la oportunidad de ver un poco de lo que fue la transmisión, sé que algunos se molestaron, argumentaron de pronto que hubo muy poco tiempo. ¿Puede uno de pronto entrar a decir que no hubo mala fe o a usted quien le informa le dice sí hubo el total conocimiento de no entregar esta información, de no entregar a tiempo las publicaciones? Hubo dolo, hubo total dolo, porque además, antes de que se votara el texto de Senado, varios representantes dejamos constancia ahí en vivo y en directo de que lo que estaban haciendo violaba el principio de publicidad y violaba el principio de garantía de deliberación y que hasta tanto no nos o entregaran en ese momento el texto o citaran para el día siguiente, de manera que nos dieran un mínimo de tiempo para revisar la ponencia de Senado, no se podía votar. Y se los advertimos ahí en la plenaria. Hay varias intervenciones mías diciendo esto en ese momento, que ellos iban a viciar la reforma y que ellos estaban haciendo esto de forma deliberada. Entonces, que el gobierno no sabía, eso no es cierto. El gobierno estaba perfectamente al tanto de lo que está haciendo. Y aquí se abre una pregunta que yo creo que es la cuestión de fondo en esto, y es, ¿por qué el gobierno está haciendo esto? ¿Por qué el gobierno llama a marchas hoy, instrumentalizando a los abuelitos y abuelitas de Colombia, diciendo que es que hay una élite y unas oligarquías que quieren tumbar la reforma pensional para dejar a los viejitos sin la renta básica, cuando primero la renta básica de ninguna manera depende de la reforma pensional? Ese es un programa que viene en el Estado colombiano desde hace años, se llama Colombia Mayor, y es un programa que se creó antes de Petro y va a continuar después de Petro. ¿Qué fue lo que hizo Petro? Subir la mesada, que de todas maneras, eso es importante, Petro subió la mesada a 223.000 pesos, pero esos son unos dineros apropiados en el presupuesto general de la nación. Eso es un programa que le cuesta al Estado colombiano entre 4 y 5 billones de pesos, de manera que haya reforma o no haya reforma, no tiene absolutamente nada que ver con el programa Colombia Mayor y con la renta básica para los adultos mayores. Entendido. Entonces a mí me parece nauseabundo que un señor como Gustavo Bolívar, que es el director de Prosperidad Social, que es la entidad que hace las transferencias del adulto mayor, sabiendo él perfectamente que eso es un programa independiente de la reforma pensional, saque videos de viejitos en las calles
diciendo que pobrecitos, que si se cae la reforma pensional, entonces los viejitos se van a quedar sin la renta. Eso es absolutamente falso. Y eso se llama ser bajo en política. Mentirosos y engañosos. De acuerdo, doctora Katy Jubinao. Hablemos de tiempos, de fechas. ¿Para cuándo habría una respuesta? ¿Cuándo se sabría algo con respecto a esta denuncia que usted está haciendo tan importante con la publicación de estas fotos y pues esa medida que se violó de alguna manera a la hora de votar? No, pues la denuncia yo la hice y yo voy a hacer llegar esto a la Corte Constitucional. Ahora, ¿cuánto va a durar la Corte Constitucional en evaluar el proceso y emitir una sentencia? Pues la verdad yo no te puedo anticipar eso. Okay. Eso puede tomar varios meses, eso puede tomar hasta un año, pues eso ya son los tiempos de la Corte. Doctora, agradecerle inmensamente su tiempo, estaremos muy atentos. Gracias por atender al informativo digital Colmundo. Un feliz día. Con mucho gusto, muchas gracias por el espacio.